Buenos días con todos los asistentes. Mi nombre es Ana Isabel Ordóñez. Es un placer para mí acompañarlos y darles la más cordial bienvenida y agradecimiento por darse cita el día de hoy. La Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, con el objetivo de celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, ha realizado este año el encuentro con la temática propiedad intelectual y las pymes, para que las ideas lleguen al mercado. Saludamos la presencia de autoridades que se han dado cita el día de hoy. Doctora Cecilia Paredes, presidenta de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA y rectora de la Escuela Superior Politécnica Electoral ESPOL. El doctor Santiago Ceballos, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI. El ingeniero César Zambrano, decano de Investigación y Asuntos Externos de la Universidad San Francisco de Quito. El doctor Juan Pablo Carballo, director ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA, y el ingeniero Luis Alfredo Gárate, jefe de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA. Me permito entonces invitar a la doctora Cecilia Paredes, presidenta de CEDIA y rectora del ESPOL, quien dará la bienvenida a este evento. Muy buenos días, saludos desde la hermosa ciudad de Cuenca. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, doctora. Estimadas autoridades presentes y participantes, en calidad de la nueva presidenta electa de la corporación, es grato para mí darles la más cordial bienvenida a la segunda edición de la Semana de la Propiedad Intelectual. En esta ocasión, como bien lo dijo Ana, la temática será propiedad intelectual y las pymes. Como CEDIA, para nosotros es relevante generar estos espacios que brindan un aporte académico y permiten a nuestros investigadores que encuentren canales y vías de protección para los resultados de su investigación. Además de reconocer la amplia y ardua gestión de los inventores, gestores y organizaciones académicas que fortalecen los indicadores nacionales de innovación a través de las solicitudes de registro, así como las invenciones obtenidas y transferidas efectivamente dentro de nuestro ecosistema de innovación nacional. Agradecemos la constante colaboración de las entidades nacionales e internacionales que han permitido el impulso y la generación de estas iniciativas, como es el caso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, al doctor Santiago Ceballos, que tenemos aquí presente, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, y a César Zambrano. Te mando un fuerte saludo, César, a ti, al rector y al canciller, decano de Investigación y Asuntos Externos de la Universidad San Francisco de Quito, institución partner en este evento. Sin más, sean todos bienvenidos y esperamos que las diferentes actividades planteadas dentro de esta agenda de la Semana de Propiedad Intelectual se conviertan en un mecanismo de apoyo para la academia, la investigación y la innovación ecuatoriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su intervención, doctora Paredes. Y a continuación, entonces, invito al doctor Santiago Ceballos, director general del SENADI, quien se dirigirá a los presentes. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto realmente el poder compartir este espacio que por segundo año consecutivo compartimos con CEDIA. Es realmente un placer. Y cuando recibimos la propuesta de poder participar y coorganizar por segundo año consecutivo la Semana de la Propiedad Intelectual, alrededor de este 26 de abril en el cual se celebra a nivel mundial este día que es tan importante en las actuales circunstancias en las cuales nos hemos vuelto mucho más creativos. La sociedad en general ha explotado en cuanto a su creatividad, puesto que es un hecho que cuando el ser humano se encuentra en crisis es mucho más creativo. Y a partir de eso, pues, es importante el señalar que para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, como autoridad nacional en propiedad intelectual, es fundamental el estar cercano a los generadores de conocimiento, el estar cercano a los inventores, a los emprendedores, puesto que las herramientas de la propiedad intelectual justamente se ponen a las órdenes de los creadores en estos momentos, más cuando es necesario que todo el aparataje estatal, en este caso, se ordene y se organice de tal forma que permita que la protección y la generación de conocimiento sea mucho más ágil y mucho más breve.
Es importante señalar que para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, el trabajo cercano a los innovadores, a los emprendedores, a los inventores, a los investigadores, es fundamental. Tanto que tenemos desarrollado algunas iniciativas de las cuales la propia CEDIA forma parte, como por ejemplo los centros de apoyo a la investigación, a la tecnología, que los cuales se encuentran principalmente en universidades, que son los principales socios de Red CEDIA, y pues que a partir de eso hemos tenido muy buenas experiencias alrededor de la generación y protección de conocimiento en estos espacios. Adicionalmente, el programa de asistencia a inventores, el PAI, también se ha nutrido de muchos creadores de nuestro país, de muchos inventores, los cuales han recibido un apoyo técnico legal alrededor de la generación de la protección a través de una patente de sus invenciones. Es importante señalar, como les decía, que la protección de los intangibles debe convertirse en una herramienta y tomándose en cuenta que la generación de propiedad intelectual no es el fin, sino más bien justamente el camino hacia el desarrollo, hacia el trabajo, hacia en general la generación de nuevo conocimiento. Es importante señalar que jornadas como de estas permiten que se saquen provecho y los beneficiarios sean al final los generadores de conocimiento y la sociedad ecuatoriana. Esperamos que estas jornadas sean de gran provecho para todos y aprendizaje para cada uno de quienes participen en los diferentes momentos y eventos que tenemos establecidos dentro de estos días. Deseo desde el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales adicionalmente invitar a la ciudadanía en general a que participen de nuestras capacitaciones, que generalmente también las estamos haciendo a través de redes virtuales, que son básicamente a través de los canales los cuales estamos siendo utilizados o que están siendo utilizados en este momento, y pues que formen parte de todo esto. Este espacio de los días de la propiedad intelectual junto con CEDIA, con la Universidad de San Francisco, para el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales son una oportunidad fundamental y creo que puede ser aprovechada de la mejor manera. Desde el CENADI les saludamos, les enviamos un fraterno abrazo y desarrollamos y buscamos que la propiedad intelectual sea una herramienta de desarrollo. Muchísimas gracias a todos y unas excelentes jornadas. Muchísimas gracias, doctor Ceballos. Doy paso ahora al ingeniero César Zambrano, decano de Investigación y de Asuntos Externos de la USFQ, quien dará unas palabras a la audiencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Me uno a la bienvenida de la doctora Paredes y del doctor Ceballos a esta segunda edición de la Semana de Propiedad Intelectual, que se celebra en este caso el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. En este evento vamos a tener la oportunidad de escuchar y aprender sobre estrategias y políticas y acciones que sirven para vincular y hacer más eficientes y efectivas las relaciones entre la academia y las pymes y la investigación y el desarrollo y obviamente la innovación. Quiero agradecer y felicitar a los miembros de la mesa directiva por el apoyo, la doctora Cecilia Paredes, presidenta del CEDIA, el doctor Santiago Ceballos, director general de CENADI, el ingeniero Luis Alfredo Gárate, jefe de innovación de CEDIA, y desde luego el doctor Juan Pablo Carballo, con quien hemos tenido el gusto de trabajar desde hace muchísimos años en varios proyectos. También quiero agradecer a los ponentes que nos van a compartir sus experticias, ponentes de la industria acuícola, a expertos en patentes, docentes, abogados, consultores, todos ellos expertos en innovación y también en propiedad intelectual. Permítame comentarles brevemente cómo nosotros vemos este vínculo entre la investigación de la universidad y la empresa. La investigación básica, como ustedes conocen, es el pilar de los nuevos conocimientos. Es una actividad donde se desarrolla teoría, se desarrolla fundamentos que se pueden aplicar en ciertas situaciones, pero en general no tienen una aplicación práctica inmediata. Por otro lado, la investigación aplicada se centra en el estudio de problemas específicos buscando soluciones. Y las soluciones deben ser o inmediatas o mediatas. Y esta investigación juega un papel primordial en la solución de problemas que tienen un impacto en nuestras vidas, específicamente en el trabajo, puede ser en la salud,
pero en general es en nuestro bienestar. Pero en ambos tipos de investigación se generan nuevos conocimientos concebidos como propiedad intelectual. Es decir, estos nuevos conocimientos son creaciones atribuidas o asociadas a una persona o a un grupo de personas. Estas invenciones son el resultado de inversiones en tiempo, a veces mucho tiempo, esfuerzo, creatividad y obviamente dinero, o en algunos casos tal vez no. Pero precisamente por este tipo de inversiones, los hallazgos de los investigadores deben ser protegidos para respetar sus derechos. De ahí que las iniciativas dirigidas a la protección de la propiedad intelectual son muy importantes por dos razones. Primero, para motivar la creación de más conocimientos y en segundo lugar, para promover que los conocimientos o los hallazgos sean transmitidos a la sociedad para la resolución de problemas y eventualmente para el mejoramiento de la calidad de vida. Esto es particularmente relevante cuando la solución a ciertos problemas repercuten en un avance en las áreas que ya mencioné, por ejemplo, en las áreas de salud, en áreas productivas y en la actualidad, sobre todo en áreas ambientales. Un agente de cambio, entonces, para este progreso y apoyo a la industria es la universidad. Y las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad no solamente de dotar al mercado laboral con graduados capacitados para contribuir al sector productivo privado y al sector público también, pero lo más importante en la actualidad es que deben generar vínculos y alianzas con los sectores con varios propósitos, como ya se ha visto en nuestro país, por ejemplo, proveer servicios, tal vez servicios más específicos, más especializados o más baratos en el sector profesional, proveer capacitaciones técnicas, cursos, llamaríamos capacitaciones académicas, pero sobre todo, como digo hace un momento, en la actualidad la necesidad de generar soluciones y desarrollar nuevos productos. Y para esto es importante formar vínculos donde se vea a cada parte como un socio estratégico. Y ejemplos positivos de estos lo vemos en el primer mundo, donde es muy conocida la relación entre la empresa y la universidad, en países desarrollados como Suiza, Gran Bretaña, Alemania, obviamente Estados Unidos. Ahora también se ve que esto es muy importante en economías emergentes, como en Corea del Sur, en la India, en Singapur e incluso en la Nueva China. Y la razón que vemos esto es porque las instituciones de educación superior tienen la posibilidad de realizar investigación avanzada e innovación de una manera más flexible, más versátil y posiblemente más barata. En Latinoamérica, en general, se ha descubierto que factores que tienen mucha incidencia en la relación industria-universidad, y es incidencia positiva, son las políticas dentro de la empresa que involucran innovación. También los mecanismos y las políticas de transferencia de tecnología. La relación de comunicación permanente empresa-universidad. Una buena negociación dentro de esta comunicación, la negociación de la propiedad intelectual. La disminución de brechas culturales o el conocimiento de las culturas, cultura empresarial, cultura universitaria, y lo más importante, una permitividad, o llamémosle un espacio para crear intercambio de valor a través de estas relaciones, ya sea en la empresa como también en las instituciones de educación superior. Y en nuestros países vecinos, especialmente en Colombia, se ha visto que la relación industria-universidad está bastante avanzada y tienen bastantes experiencias exitosas. Que nosotros podemos ver eso como ejemplo para llegar a nuestras metas, beneficiando a la empresa y a la institución más rápidamente. Entonces, por lo antes dicho, yo quiero felicitar nuevamente y agradecer a los organizadores y promotores de este evento, puesto que estos eventos son espacios de intercambio de ideas, experiencias también y propuestas que servirán para mejorar y afianzar las relaciones entre la industria, el sector público y la universidad. Y dentro de estas se podrán lograr intercambios de los productos de investigación para el desarrollo y para la innovación.
Habiendo dicho esto, les deseo una muy productiva semana y espero que tengan una excelente relación con sus partners a partir de esta semana de nuevos conocimientos y les deseo un buen día. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Zambrano. Ahora me permito invitar al ingeniero Luis Alfredo Gárate, jefe de Innovación y Transferencia Tecnológica de CEDIA, quien intervendrá en este evento. Bienvenido. Muy buenos días, estimadas autoridades, doctora Cecilia Paredes, doctor Juan Pablo Carballo, ingeniero César Zambrano, doctor Santiago Ceballos. Bueno, nosotros finalmente desde el equipo de innovación y transferencia tecnológica y desde CEDIA en general queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos y agradecerles a cada uno de nuestros ponentes, participantes que nos estarán acompañando durante esta jornada, ¿no? Realmente para nosotros es un gusto, un orgullo, es una de las semanas principales dentro de las actividades de innovación y transferencia tecnológica que venimos trabajando desde CEDIA y desde la academia. Es muy importante, estamos muy contentos. En esta segunda edición hemos llegado ya a un número muchísimo más grande de participantes, lo que demuestra el interés y el avance en la cultura de temas de innovación, transferencia y propiedad intelectual. Sin más, simplemente hacer la invitación a que nos acompañen en cada uno de los días, en cada una de las charlas que tendremos, que hemos preparado para ustedes. En esta semana, durante estas jornadas, lanzaremos varias de nuestras iniciativas como equipo de innovación y transferencia. Lanzaremos nuestros fondos concursables, el Fondo 1 a 1, el Fondo Registra. Tendremos nuestra primera edición del año y sexta edición de la revista Connect, con un nuevo enfoque de vigilancia tecnológica y transferencia tecnológica. Tendremos nuestra primera edición de nuestro Tren Lave, en el cual conversaremos sobre oportunidades de innovación en el sector productivo y con muchas otras charlas componentes de calidad internacional. Sin más de eso, reiterarles nuevamente el compromiso de CEDIA y del equipo de innovación y transferencia en comprometerse a trabajar en los temas de innovación y vinculación, tratando de que el desarrollo generado en la academia, en la ciencia, pueda ser transferido y tenga pertinencia hacia la sociedad, hacia el sector productivo. Muchísimas gracias y les deseamos el mayor de los éxitos a cada uno de los participantes de esta semana. Muchísimas gracias, ingeniero Gárate. Dentro de la agenda del día de hoy, contamos con la participación de Mónica Guevara. Ella es coordinadora de calidad de patentes de Olarte Moure. Ella será la encargada de presentar la estrategia de PI y utilización de información tecnológica de patentes para el avance local. Mónica es química farmacéutica y abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha recibido entrenamiento especializado en protección de patentes biotecnológicas en la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, y en trámite y litigio de patentes en los Estados Unidos. Cuenta con más de 11 años de experiencia en asesoría de obtención de derechos de patente y actualmente en Olarte Moure realiza formación continua al equipo técnico-legal del departamento, así como el aseguramiento de que la asesoría técnico-legal. Bienvenida, Mónica, qué gusto tenerte con nosotros de este día. A todos ustedes en Ecuador y a todos los asistentes al evento. Muchas gracias por su invitación y por tenerme y tenernos en este evento tan importante. El gusto es nuestro, Mónica. Te invito entonces a compartir pantalla, a iniciar con la exposición. Nosotros estaremos aquí detrás de cámaras en soporte de lo que requieras a lo largo de la transmisión. Agradezco nuevamente a todas las personas y autoridades que se dieron cita el día de hoy y continuamos con esta semana de la propiedad intelectual. Bienvenidos todos. Bueno, entonces muchas gracias a Ana y a CEDIA y a todos los
pues a los organizadores y al apoyo desde el SENADI y demás en este evento, y muchas gracias por tenerme. Cuando nos invitaron pues, a hablar de Moure, la idea que nos presentaron era como el enfoque de lo que queríamos, de lo que se quería hablar en este evento, y es efectivamente que las ideas lleguen al mercado, cómo la propiedad intelectual y las pymes interactúan. Entonces, en este escenario, pues se nos ocurrió al equipo, por supuesto, de patentes, y en este caso pues lo estoy presentando yo, esta exposición que va dirigida a hablar un poco sobre qué significa una estrategia de PI y cómo yo puedo utilizar la propiedad intelectual y la información tecnológica que me da la propiedad intelectual, en particular en patentes, para avanzar ¿quiénes? Pues las pymes en particular, y en últimas, cuando avanzan las pymes, cuando avanza la empresa, avanza el país, avanza la región. Entonces, el objetivo es ese, el avance local. Entonces, sin más y un poquito adelantados del tiempo, voy a dar comienzo a mi exposición. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la importancia de los derechos de propiedad intelectual, algunos conceptos básicos sobre patentes, qué es la información de patentes y para qué me sirve la información de patentes en los nuevos negocios. Entonces, entrando pues ya en detalle, ¿por qué son importantes los derechos de propiedad intelectual? ¿Por qué la propiedad intelectual implica muchas veces la diferencia entre una empresa y otra? Los derechos de propiedad intelectual generalmente pues son o provienen o producen o están diseñados para aportar a la sociedad productos, servicios, información estructurada, están alrededor de ellos. ¿Y qué son? Son creaciones del intelecto humano que redundan en estos productos, servicios y en esta información estructurada, y como les decía, forman oportunidades de ventaja competitiva. Al ser ventaja competitiva, obviamente estamos hablando del mercado, obviamente estamos hablando de cómo puedo avanzar mi empresa, mi proyecto versus otros, y cómo al final esto ayuda, como les decía, al avance local. ¿Cuáles son los activos de propiedad intelectual? Yo creo que mucha gente, y cuando uno en derecho lleva tantos años trabajando en esto, son derechos, son intangibles. Significa que no, pues como su nombre lo dice, no tienen una forma material, pero tienen una valoración económica, o son susceptibles de tener esa valoración económica. Son intangibles porque nacen de la creación del intelecto humano, y como tienen esa potencial, o sea, susceptibilidad de ser valorados o evaluados económicamente, pues tienen este impacto que les decía de tener una ventaja competitiva. En general, aquí a la izquierda van a encontrar el marco de lo que es la propiedad intelectual, que básicamente marca todos los productos, servicios, información, procedimientos que nacen de la creatividad, de la imaginación, del conocimiento, y que tienen un valor. En el mundo los dividimos en tres: los derechos de autor, los derechos de obtentor y en particular la propiedad industrial, que vamos a ver en la imagen de la derecha, tiene también una división importante. Básicamente, ¿por qué propiedad industrial y por qué estamos haciendo este zoom en la propiedad industrial? Porque claramente es la que atañe a las empresas. ¿A qué empresas? Pues por supuesto a las empresas productoras, a la manufactura. El derecho de autor, como ustedes saben, pues está también en otro tipo de empresas audiovisuales, musicales, pero vamos a hablar entonces de la propiedad industrial. Tenemos tres escenarios. El primer escenario, que está relacionado con las nuevas creaciones, son aquellos productos, procedimientos que nacen también de la creatividad y que tienen como resultado la creación de algo nuevo, un producto o un procedimiento. Son protegidos bajo generalmente tres modalidades: las patentes de invención, los módulos de utilidad y los diseños industriales. Los esquemas de trazado existen, pero son muy poco
usados y ya un poco están de salida. Pero también la propiedad industrial protege los signos distintivos, que son aquellos que distinguen o diferencian una empresa de otra. Como ustedes saben, existen las marcas, los lemas comerciales, pues las marcas son los más conocidos y hay ciertas diferencias entre cada uno, entre los lemas comerciales, los nombres comerciales, las enseñas y las denominaciones de origen, que además protegen productos que han sido o que se producen, como, perdón la redundancia, en un lugar, en una locación particular. Y finalmente tenemos los secretos industriales y los datos de prueba, que nosotros los involucramos más con el derecho de la competencia porque básicamente es información que es muy importante y que costó mucho dinero y que hace una diferencia en el mercado y por eso tiene que ver ahí el derecho a la competencia. ¿Por qué los derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial en general, propiedad intelectual generan valor? Porque es el desarrollo de un producto, un servicio, información que es nueva, novedosa, que es innovadora, que perfecciona algo que ya existía, que no es convencional, que no es común, y esto diferencia a la empresa. Si yo esto lo sumo, estos productos, estos servicios, a la propiedad intelectual, es decir, protejo aquello que he desarrollado, me genera una ventaja competitiva, que significa aumento de ingresos por esa comercialización, por la diferenciación, o porque mi producto es tan bueno que entonces lo licencio, lo cedo, lo vendo, y eso me genera una ventaja y un ingreso en los réditos de la empresa. Y además, en otros sentidos, también me permite posicionarlo, por ejemplo, a través de una marca, y diferenciarlo, cobrar más, porque el público, el consumidor, lo relaciona con alguna característica particular del mismo, y esto hace que la marca tenga un valor adicional. Entonces, tenemos aquí un escenario que llamamos nosotros el ciclo del manejo o del control de la API o de la propiedad intelectual, que comienza por la identificación al interior de la empresa de esos activos intangibles que de pronto tienen y no saben que han desarrollado, para luego pasar a una fase de protección de esos activos mediante estas diferentes estrategias, porque pues los intangibles, como veíamos, no son solo las patentes o los productos, sino también las marcas, las enseñas. Entonces tengo que pasar a una fase de protección de esos activos y luego tengo que pasar a gerenciarlos. ¿Cómo los gerencio? Pues identifico si tengo oportunidades de venderlos, licenciarlos, cederlos y moverlos en últimas, o también, que es la etapa de licenciamiento, saber en qué están, cómo están, los tramito y me aseguro de que estén protegidos. Y finalmente, pues monetizarlos, que es en últimas lo que hace que se genere ese valor. Este es el ciclo general del manejo de la propiedad intelectual. Y pues yo sé que tal vez muchos sabemos que, y en este ámbito en el que todos estamos de la API, es importante tener en cuenta cómo con el paso de los años, desde los 70 hasta pues, lo más reciente, lo más actual, ha cambiado precisamente la valoración, cómo se valora una empresa, Entonces, aunque en los 70s lo intangible era más bien mínimo y en algunas empresas se veía que había algún énfasis en los intangibles, los tangibles, es decir, el edificio, lo que está entre los activos fijos que llaman, eran como el énfasis de cada empresa. Sin embargo, si vemos viendo con el tiempo, este valorcito de intangibles aumenta y aumenta y aumenta. Esto implica que en el 2018 tenemos más o menos como 5 veces los tangibles a los intangibles. Entonces, es en este momento, es ahora, en donde más se evidencia
que haberle puesto énfasis a los intangibles tal vez hace 20 años, 15 años, 30 años, nos permite tener hoy empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, en donde los intangibles son 4 veces los tangibles y cada vez los tangibles bajan más, ¿no? Entonces, es por eso que si más del 80% de las grandes empresas tienen el foco, la cantidad, sus ingresos están determinados por los intangibles, que es importante ponerle atención a los intangibles en las empresas. No necesitamos ser un Apple, no necesitamos ser un Facebook, pero podemos llegar allá si tenemos un manejo inteligente y acertado de la API. Pero entonces, ¿para qué me sirve la propiedad intelectual o la propiedad industrial al hacer nuevos negocios? Generalmente, este es un ciclo en el que nosotros hemos participado múltiples veces con empresas aliadas, en la que generalmente lo que ocurre es que al interior de la empresa, y generalmente en los grupos de investigación y desarrollo de las empresas, hay un nuevo desarrollo, un nuevo producto. Este producto tiene ventajas competitivas en el mercado o un proceso y le permite, y hay un interés de la empresa en sacarlo al mercado. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros o recomendamos? Hacer una búsqueda. Una búsqueda en el estado del arte, ya vamos a ver más adelante qué significa eso. Una búsqueda en diferentes bases de datos para determinar básicamente si ese producto que se desarrolló tiene algún riesgo de infringir derechos de terceros. Esto es lo que se denomina un FTO, un Freedom to Operate, una libertad de operación. Y pues es básicamente, y vamos a ver más adelante, el objetivo de esta etapa es determinar si este producto efectivamente era novedoso o no, y si no, a través del Freedom to Operate vamos a determinar si hay alto riesgo de infracción de terceros o hay bajo o nulo riesgo de infracción de terceros. Y esto nos va a determinar si precisamente se va a poder sacar este producto al mercado, porque vamos a desarrollar un producto mínimo viable y vamos a empezar a fabricarlo, o si hay alto riesgo de infracción, entonces vamos a tener que plantear alternativas técnico-legales, y al seleccionar estas alternativas, al final vamos a llegar a un producto mínimo viable y su fabricación. Entonces, la API o el análisis de la API al momento de desarrollar nuevos productos nos permite evitar infringir derechos de terceros por un lado, o por otro, determinar si lo que se desarrolló es de tal grado que vamos a proteger. Entonces vamos a entrar a hablar, y esta es un poco la protección, la etapa de la protección. Vamos a ver más adelante que es un poco esta, la información del producto. Vamos a ver más adelante esta etapa de la búsqueda y de cómo yo utilizo la información de patentes para el desarrollo de nuevos productos. Entonces, algunos conceptos básicos de patentes que van a servirles y van a servirnos como base para lo que sigue y probablemente para lo que van a ver a lo largo de esta charla y de estos 3 días de charlas. Entonces, las patentes en principio lo que protegen son invenciones, y estas invenciones, pues hay distintas definiciones de qué es una invención. En materia de patentes, por supuesto, porque pues invención en otros campos, la RAE trae varias definiciones, pero básicamente en materia de patentes, y como lo ha definido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un producto o un procedimiento que aporta una nueva solución técnica a un problema técnico existente. Es importante cada uno de estos elementos porque básicamente las invenciones solucionan problemas técnicos. Esto en contraposición o a diferencia de lo que determinamos como descubrimientos. ¿Y qué es un descubrimiento? Es algo que yo encontré, hallé, saqué a la luz, por decirlo así, como ahí dice, manifestación de lo que estaba oculto, no era conocido. Entonces, las patentes, ¿qué protegen? Protegen inventos, pero no protegen descubrimientos. Para los inventos se requiere creatividad, para los descubrimientos también probablemente muchas veces, pero intervención humana en modificarlos y crearlos
para solucionar ese problema. Es por esto que los descubrimientos no se patentan, mientras que las invenciones sí. Y aquí vamos tal vez desmintiendo algunos grandes mitos de las patentes. Entonces, decíamos que las patentes protegen invenciones. Sin embargo, mucha gente, y esto cualquier abogado de patentes le habrá pasado en algún momento, que algún amigo en algún evento le dice, oiga, tengo una idea, quiero patentarla. Y uno lo primero que siempre le dice a sus amigos es, no, pero es que las ideas no se patentan. ¿Por qué las ideas no se patentan? Que es lo primero, como el primer acercamiento que cualquier persona que no trabaja en este campo cree que se puede proteger. Porque lo que se protege o lo que se patenta son esas ideas concretas en un producto, en un bien, en un método, en un aparato, en un sistema. No la idea de hacer algo es lo que se protege, sino esa idea concretada en un producto o en un bien. Sin ese elemento de concreción, no hay una patente. ¿Y cuál es qué es lo que tengo que hacer yo como inventor? Pues describirlo suficientemente, las ideas, ¿y cómo lo describo? Pues tengo que describir cómo es, qué hace, qué componentes tiene, de manera suficiente para que otra persona en el mismo campo técnico pueda entenderlo y pueda eventualmente, cuando se acabe el tiempo de protección que otorgan las patentes, pueda reproducirlo también. Entonces, segundo mito desvirtuado, las ideas no se patentan, tienen que estar concretadas en bienes. Este es un cuadrito muy sucinto, muy resumido, y en vista pues, del objetivo de esta charla no vamos a hablar mucho más sobre patentes, pero es para darles una idea de los distintos tipos de inventos que sí se protegen vía patentes versus tal vez otras protecciones que hablamos, modelos de utilidad o diseños, y los requisitos esenciales que generalmente también cualquier abogado de patentes les dirá, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial. Entonces ¿cómo se pueden proteger? Entonces productos y procedimientos, pues máquinas, formulaciones en el campo de las composiciones farmacéuticas, por ejemplo, son muy comunes, o agroquímicas, métodos, distintos métodos, aquí tenemos invenciones implementadas por computador, bueno. ¿Qué se determina como un invento patentable? Va a depender de cada país. Aquí nosotros en la comunidad andina tenemos un régimen común, digamos, estructurado en la decisión 486, y en esta decisión 486 distintos artículos nos indican cuáles son considerados inventos y son protegibles, cuáles son excluidos, a pesar de que sean inventos, son excluidos de patentabilidad, y aquellos que definitivamente no se consideran inventos, y eso nos da el marco de lo que se puede proteger vía patente en la comunidad andina, de la cual pues hacemos parte Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Y también este marco normativo nos indica cómo determinar la novedad, cómo determinar el nivel inventivo y cómo se define y se exige que esta patente cumpla con el requisito de aplicación industrial. Obviamente, y como lo vemos acá, patentes de mención, modelos de utilidad también estarían en los diseños, pero no, esto es un poquito distinto. Todos son propiedad industrial, ¿no? Entonces, la aplicación en la industria es un elemento importante que se analiza en su trámite. Como ven, una de las diferencias particulares entre las patentes de invención y los modelos de utilidad es que en el modelo de utilidad no se exige el requisito de nivel inventivo, pero también en este modelo de protección, que es el modelo de utilidad, uno no puede proteger métodos, ni composiciones, ni formulaciones. Esto está solamente se puede proteger vía patente. En el proceso de desarrollo, y como lo hablábamos en el ciclo de manejo de la API, lo primero va a ser identificar, ¿no? estos posibles activos intangibles que se tienen en la empresa. Y generalmente nosotros a lo largo de mi práctica hemos visto que hay 5 errores clásicos que pueden ocurrir en este proceso, en particular en el de identificación de activos intangibles y en patentes. No identificar por qué y para qué necesito una patente. Porque esto es importante, porque mucha gente cree que patentar muchas veces es como
radicar un documento y listo, que es algo más parecido a lo que ocurre en marcas. En patentes hay un proceso que se determina en cada oficina y requiere protección jurisdiccional, es decir, país por país. Hay ciertos tratados que lo facilitan, pero en última se tiene que hacer el proceso en cada país, entonces requiere planeación. Y si yo no identifico por qué y para qué necesito esa patente, a lo largo del proceso puedo enfrentar distintas frustraciones que eventualmente puedan llevar a la empresa a perder recursos o haberlos utilizado sin un norte definido. Luego también está no proteger de manera adecuada. Esto significa elegir, por ejemplo, una protección distinta a lo que debía haber protegido, o redactar equivocadamente mi patente. Gran parte, y a lo largo de mi práctica he visto en múltiples oportunidades cómo empresarios, inventores, se asesoran equivocadamente, tratan o tienen la idea de proteger su patente y resulta que la patente, aunque fue concedida, de pronto estuvo mal redactada y hace que al final no pueda cumplir o llevar a cabo el propósito de este sistema, que es precisamente un avance, una diferencia competitiva en el mercado. Entonces es muy importante asesorarse adecuadamente en este proceso. Ahora, tercero, no proteger un invento de manera oportuna. ¿Qué significa oportuno? En el tiempo correcto. Por eso, un poco lo que hacemos al interior del Arte Moure, una gran parte importante de lo que hacemos es hablar sobre estos temas ante a las empresas, a las universidades, porque mucho de esto está en el momento en el que yo hago o decido proteger el desarrollo al interior de la empresa en el momento que es. Hay un cuarto error muy común también, y es que en el trámite se presenten errores o no se erradique donde efectivamente, por eso hablamos de proyección internacional, donde efectivamente hay un mercado, se identifique equivocadamente cuál era ese mercado y de pronto no se protegió en un país que era esencial. Y esto genera de nuevo frustraciones, errores y eventualmente pues puede afectar la ventaja competitiva. Y por último, pero no por eso menos importante, no estar al tanto del entorno tecnológico redunda o se convierte en un error cuando, por ejemplo, ese es un entorno tecnológico de tal vez pocas personas, pocos competidores, y no estar al tanto de lo que están haciendo los competidores puede tener efectos, pueden ser infringidos derechos de patente o derechos de propiedad intelectual de la empresa sin saberlo, o pueden estar desarrollándole en la competencia productos similares que no tienen conocimiento, o incluso pueden estar trabajando en algo mejorado a lo que se desarrolló, lo que se puso en el mercado y generó la ventaja competitiva, y uno tampoco tener idea de que esto está pasando. Entonces, es importante, y vamos a ver más adelante, que la información de patentes y estar al tanto del entorno tecnológico es muy importante para el desarrollo de las empresas y para el desarrollo de la API, de los activos intangibles en las empresas. Entonces, esto último nos lleva a realmente el motivo de la charla. Todo esto era para poner un contexto y un poco para tener unos conceptos claros antes de entrar a hablar de por qué la información de patentes y el buen análisis de esta información de patentes en últimas redunda en la generación de ventajas y de avance local. Entonces, las patentes y la información tecnológica. Resulta que las patentes son documentos, esencialmente, que son, digamos, aquí pues el dato que ponemos es más de 150 millones de documentos. Son más de 150 millones de documentos que están accesibles al público. Son información de acceso libre y, más importante, gratuito.
Es decir, no hay que inscribirse como en los artículos científicos, no hay que inscribirse a una particular revista para tener acceso a esa información, sino por el contrario, corresponden a información de acceso libre. ¿Esto qué implica? Que pues no solo son muchos millones de documentos que están por ahí en la red, sino que esta información que se incluye en las patentes, generalmente, y esto ocurre generalmente porque, lo digo así, porque esa es la exigencia de las oficinas al momento de escribir las patentes, esta información que contienen estos documentos es clara y completa, está ordenada en las bases de datos. Yo puedo saber, puedo filtrar, puedo organizar lo que me interesa. Es una información que está generalmente estructurada y está en todos los sectores de la tecnología, es decir, hay patentes en todos los campos técnicos y sobre todo, pues bueno, no me publicita cuál es mejor que el otro y no hay como que ahora esto es muy común en distintas bases de datos y en distintas plataformas, uno todo el tiempo está recibiendo publicidad de qué es lo que debe comprar. En las patentes esto no es así. Entonces, de alguna manera, quien la lee tiene la posibilidad de determinar al leer múltiples patentes qué es lo relevante, qué es irrelevante y un poco qué lo convenció. Las oficinas de patentes son como desde que nacen las primeras y en la actualidad, son expertas en el ordenamiento de esta información y generalmente tienen bases de datos algunas más complejas de manejar, pero gracias al desarrollo del mundo y del Internet básicamente, ahora tenemos acceso a ellas. Lo que ha hecho las oficinas de patentes, la OMPI y demás, es tener una organización muy estructurada que nos permite diferenciar y generar filtros para identificar la información relevante. Pero entonces, estos documentos, por qué son útiles? Bueno, son útiles porque generalmente, y como lo veíamos en el análisis inicial de la oportunidad de protección, generalmente las empresas lo primero que escriben, o el primer documento en donde detallan el producto o el procedimiento que han desarrollado es en una patente. De otra forma, si se hacen por ejemplo, se oferta en venta primero o se publica en una revista científica, es posible que se pierda como el requisito de novedad. Entonces, generalmente, una buena estrategia de patentes va a tener que sea secreto, es decir, para el público y que solo sea al interior de la empresa, la información, y muchas veces solamente en el grupo de investigación y desarrollo, la información relacionada con el producto o el procedimiento que se está desarrollando. Entonces, es la primera posibilidad de acceder a esa información sobre una tecnología, porque ahí, en la patente, se va a detallar esa información y va a ser probablemente la primera vez que se publique. Además, por los requisitos propios que debe tener el documento de patente y que debe cumplir el inventor o el titular, el solicitante de esta patente, tiene que incluir mucho más información que en cualquier revista, brochure, video que pueda hacer sobre este producto o procedimiento. Entonces, la información es muy detallada y generalmente, más o menos en un 70%, la información que allí se incluye no se incluye en otras publicaciones. Entonces es importante y es útil acudir a las patentes. También es útil para encontrar soluciones a problemas reales y concretos. Es decir, como lo decíamos al comienzo, como las patentes protegen inventos, si lo que yo tengo es un problema y no he sabido cómo resolverlo, las patentes o buscar en el mundo, en este campo técnico, en estos documentos de patente, filtrando y utilizando distintas estrategias, me pueden llevar a encontrar una solución a ese problema. De pronto otro ya lo solucionó y lo publicó en una patente y entonces yo puedo saber cómo lo solucionó. Pero también me permite determinar cómo un problema se ha ido solucionando en el tiempo. Entonces, como es información muy antigua, veíamos en 1900,
1915, por ahí. Es información, es decir, hemos desarrollado por más de un siglo productos y procedimientos que solucionan problemas. Yo puedo ver en el tiempo cómo ha ido cambiando no solo el campo técnico y la solución al problema, sino cómo se ha ido modificando y puedo incluso identificar tendencias. Finalmente, me sirve para dos cosas. Una, la información de patentes. Me sirve para, por ejemplo, identificar en qué tengo que asignar recursos al momento de la investigación y la protección, pero además me sirve para determinar si en el territorio donde me encuentro como empresa puedo evitar la infracción de derechos de terceros a través de una libertad de operación, es decir, si tengo la libertad de operar, de producir, de manufacturar algún producto o procedimiento y pues evitarme un litigio. Entonces es información de gran calibre, muchos documentos que tienen una gran profundidad y un gran detalle y que me permiten, dependiendo de lo que yo quiera como empresa, utilizarla para una u otra cosa o múltiples cosas. Ahora, la búsqueda de patentes. ¿Qué es? Pues la búsqueda de patentes básicamente es la consulta de los expedientes para identificar documentos relevantes y tiene estos distintos fines. Tenemos muchos tipos de búsquedas. Aquí hay listados algunos. Entonces, en la exploratoria del estado de la técnica, ¿cuál es el fin? Pues información alrededor de lo que me interesa producir o de lo que ya produje, el producto, el procedimiento que se desarrolló al interior de la empresa por investigación y desarrollo. Está la búsqueda de patentabilidad. Con esta búsqueda, lo que se busca, valga la redundancia, es que se pueda determinar, se pueda dar una idea preliminar de si ese producto que se desarrolló al interior de la empresa cumple con los requisitos para una patente, para ser protegida vía patente. Una búsqueda de knockout o de novedad, básicamente lo que busca es si mi producto específico, básicamente el modelo que se desarrolló es novedoso o no. Y esto me permite determinar luego, vamos a ver más adelante en la libertad de operación, si encontré algún documento que afecta a la novedad, es decir, hay un tercero que ya protegió este producto que yo desarrollé, pues voy a poder determinar, voy a poder ir a otras búsquedas para determinar qué hacer. La vigilancia tecnológica, al contrario, aunque si la búsqueda de knockout es específica para algo que yo desarrollé, la vigilancia tecnológica es supremamente amplia y tengo que determinar, ya vamos a ver, distintos elementos para hacerla acotada. ¿Qué puedo buscar con ella? Entorno económico, tecnológico, social o comercial de algo que sea de mi interés. También puedo buscar los actores en el campo de la tecnología, identificando propietarios, inventores, competidores. Y finalmente, como lo hemos hablado ya en varios slides, la libertad de operación. Entonces, o el freedom to operate. Es un tipo de búsqueda que determina o cuyo objetivo es analizar si hay infracción de derechos de terceros, pero más importante aún, reconocer si existe tecnología libre en este territorio, vamos a ver también al final, que me permita, que pueda utilizarla sin infringir esos derechos de terceros. ¿Dónde la busco? ¿Dónde busco patentes? En distintas bases de datos. Aquí tienen 4 que son muy comunes. Obviamente Google tiene su propio motor de búsqueda de patentes. Es un motor muy interesante. Hay unas búsquedas ya como más específicas en bases de datos, por ejemplo, de la Oficina Europea de Patentes, de la OMPI, y hay otros como Lens que también me permiten tener otros elementos adicionales, además de solamente identificarme patentes. Todos estos son motores de búsqueda, entonces depende mucho de cómo se realice la búsqueda, si yo identifico los documentos o las patentes que son relevantes. Entonces, habiendo ya tenido pues como un panorama general de patentes,
de lo básico de patentes, de por qué los derechos de propiedad intelectual son importantes y relevantes en el mercado y son un factor diferenciador, vamos a entrar en el detalle de dos de esta lista que consideramos son lo más importante para las empresas y para particularmente en este caso las pymes, porque les va a permitir identificar elementos que les pueden servir en el futuro para el avance de su empresa y el avance local. Las dos que vamos a hablar son la vigilancia tecnológica y la libertad de operación. Entonces, ¿qué es una vigilancia tecnológica? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es como lo dice aquí el título, la ventaja competitiva. Entonces, la vigilancia tecnológica es una actividad, no es algo que, generalmente es algo que se hace en un periodo de tiempo, pero es algo que se debería hacer regularmente. Entonces, debe ser sistemática, pero sobre todo estructurada, con el fin de analizar, captar, observar, recuperar hechos que en el entorno económico, tecnológico, social o comercial son relevantes. Aquí en un documento de Marcela Sánchez y Fernando Palop, se utiliza, se dibuja más o menos las actividades, el objeto y lo que busca. Básicamente, entonces, las actividades son estas que mencionaba yo: observar, descubrir, buscar, recolectar, analizar. ¿Qué? Información. ¿Sobre qué? La organización, pero no la mía, sino lo que está alrededor, mi entorno. Sea porque soy una empresa tecnológica, entonces necesito saber cuáles son mis competidores, cómo está la tecnología que quiero desarrollar, económico, cuánto vale, cómo está, o porque soy una empresa, digamos, de desarrollo científico y quiero saber en qué va el punto de la ciencia, qué se ha hecho, y cuáles son los objetivos. Precisamente, saber en qué está, hacer un diagnóstico de cómo estamos y mirar hacia el futuro. Identificar también en qué escenarios estoy tal vez yo desarrollándome como empresa y mis competidores también, entonces de pronto identificar algunas amenazas o de pronto incluso identificar campos en donde no ha habido mucho desarrollo y que son de interés de la empresa y donde podría ahondar. Y en últimas, para tomar decisiones sobre esas dos. ¿Qué puedo hacer con eso? ¿Qué no es? Mucha gente piensa, por el nombre, ¿no? Vigilancia tecnológica. Pues no es espionaje, en definitiva, porque solamente la búsqueda que se realiza solamente es sobre pues, información pública, no hay nada aquí secreto. No es un software, digamos, hay herramientas, softwares para hacer vigilancia tecnológica, pero no es el software en sí mismo. Mucha gente ahora con la inteligencia artificial y tal piensa que el software corre todo. Sin embargo, hay muchos escenarios en donde se requiere creatividad para analizar la información y para tomar decisiones. Entonces, no es un software. Tampoco es una bola de cristal, digamos. No se puede saber con ella de manera, digamos, con absoluta certeza que algo va a ocurrir. Podemos hacer un análisis con la información de pronto qué puede pasar en el futuro, pero pues definitivamente no es una bola de cristal. Y otro elemento que es muy importante y que usualmente se confunde, con una vigilancia tecnológica no se da una opinión sobre la protección, no busca utilizarse esa información para determinar si el producto que de pronto se ha desarrollado al interior de la empresa es patentable o no. Como les decía acá, esa es otra búsqueda, la búsqueda de patentabilidad, y pues la vigilancia tecnológica, ese no es su objetivo. ¿Pero para qué me sirve? Entre muchas cosas que ya he mencionado, tal vez las más interesantes que me parecen generalmente son, por ejemplo, la determinación de tecnologías emergentes. ¿Qué está saliendo? ¿Qué se está haciendo? La madurez tecnológica muchas veces es muy relevante. Si uno de pronto coge un desarrollo o se enfoca en un desarrollo en la empresa que está apenas avanzando, puede generar o puede requerir de la empresa mucha inyección de capital.
si yo puedo con el tiempo, antes de hacer esa inyección de capital, determinar en qué estado de madurez está la tecnología en la que estoy interesada, de pronto no requiere tanta inyección y puede tener un retorno más pronto. También, además de identificar pues, posibles competidores y amenazas que hemos hablado, también puedo identificar licenciantes y licenciatarios, puedo identificar relaciones entre empresas y cómo esas relaciones tienen en su base derechos de propiedad intelectual. También puedo identificar incluso profesionales, inventores u otros que de pronto puedo yo incorporar a mi organización que me ayuden al ciclo de investigación y desarrollo. Y en últimas, que es la imagen que tenemos a la derecha, me permiten todas estas cosas, hacer planes de negocio, información para evaluación y valoración de activos, desarrollos o incluso formas de transferir. Por ejemplo, tengo un desarrollo y necesito saber a quién se lo puedo vender, a quién le interesa, cómo le interesa. Y en últimas hacer acuerdos, contratos y pues que generen utilidades para la empresa. Este es un ejemplo de una vigilancia tecnológica en el campo de los alimentos. Todos hemos escuchado y conocemos estas distintas marcas que tenemos acá, Frito-Lay, Pepsi, Quaker. Y entonces aquí están el número de patentes que tienen cada una por año. Es un poquito viejo, 2015, tal vez aquí está 2020, en este punto final. Y vemos que son 11.000 resultados en donde PepsiCo tiene 3.700 patentes publicadas por año. Luego, aquí en otro escenario de esta vigilancia podemos saber sobre el mismo tema, en donde se han protegido más estas patentes. Estados Unidos y Canadá son los dos países en las que más protección ha habido, y otros países tal vez, miren, Australia, el Reino Unido, México, Brasil, por aquí más chiquito está Argentina. Entonces yo no solo puedo saber cuántas hay, y incluso diferenciarlas por empresa, sino que además puedo saber en dónde es el lugar que más se ha protegido. Y aquí en la imagen de la izquierda, entonces puedo saber cuáles están en trámite, pues puedo identificar el número de patentes en trámite, es decir, aquí no hay un derecho, cuáles han sido concedidas, algunas que no se sabe mucho de esto, de la información sobre patentes de algunas oficinas no son tan a la vanguardia y por supuesto es difícil saber en qué estado está, si se modificó la patente, puedo determinar un resumen, en fin. Y luego, que esto, si yo hago un énfasis, por ejemplo, bueno, Pepsi parece ser es el que más publicaciones de patente tiene, entonces puedo entrar al detalle de Pepsi y entonces entrar a mirar qué ha hecho Pepsi o en qué ha desarrollado Pepsi. Entonces, donde más proteges en Estados Unidos y Canadá nuevamente, aquí hay estos numeritos que ven acá, son los códigos IPC, son unos códigos, como les decía al comienzo, el mundo de las patentes tiene una información muy estructurada y una de esas es los distintos campos técnicos. Entonces, por ejemplo, tenemos el de las bebidas no alcohólicas, concentrados y composiciones secas, agentes saborizantes, incluso tienen agentes condimentos, agentes endulzantes artificiales, dietéticos, en fin. Aparatos también tienen para dispensar bebidas y métodos para la preparación. Entonces, si ven, tenemos distintos, aquí tenemos con preservativos, aquí con sustancias acidificantes. Si ven, perdón, preservantes. Si ven, aquí ustedes tienen mucha información. Entonces, si tuvieran interés en saber qué pasa con Pepsi, aquí hay una muy buena idea de eso. Para saber yo cómo analizo una patente, tengo que conocer sus partes. Entonces, tenemos distintas partes. Aquí está lo verde, lo naranja y lo rojo.
La primera parte es una información bibliográfica, la vamos a ver aquí al lado. Esta información bibliográfica me da información de en dónde está. Esta es una solicitud de patente publicada, esta es una publicación en la OMPI, esto no es una patente, solamente la tengo aquí para alguna información, pero así luce. Aquí incluso me dice, bueno, que es de la OMPI, que es una publicación, una solicitud internacional publicada bajo el Tratado de Patente, de Cooperación en Materia de Patentes. Me da la clasificación, aquí no está, pero aquí está así, International Patent Classification. Esto es lo que les decía acá. Estos numeritos, hay una base de datos donde están todos ellos, y aquí me dice qué es, en particular, en qué campo técnico está esta patente. El inventor, aquí están todos los inventores, hay un derecho moral de los inventores a ser nombrados y a ser reconocidos, entonces me los identifica rápidamente. Y el propietario o solicitante en este caso, que será en este caso Airbus. También hay una descripción técnica que no tenemos acá, pero esa descripción técnica, que es generalmente el grueso de la solicitud de patente, no solo tiene el título, sino que tiene también, pues, hay un resumen, un sector tecnológico, y sobre todo, lo más importante, pues la descripción técnica del invento. Y finalmente las reivindicaciones, que no en este caso del ejemplo, pero si tuviéramos aquí una patente en Estados Unidos o en cualquier país, las reivindicaciones pues me definen el producto o el proceso y me determinan el alcance del derecho. Es decir, esta línea en la que está adentro de mi patente mi producto o un producto de un tercero, y lo que está afuera de mi patente, ese es el alcance. También hay otra información en relación con el estatus, las fechas, el origen, que es relevante al momento de hacer la vigilancia tecnológica. En últimas, lo más importante de la patente, como les decía, para el efecto de esta búsqueda de la vigilancia tecnológica, es la parte en naranja, la descripción técnica. ¿Por qué? Porque las patentes deben cumplir con estos requisitos, suficiencia y reproducibilidad, que hacen que esta descripción técnica típicamente sea extensa y tenga ejemplos y me diga cómo se puede hacer para que cualquier otro pueda reproducir. Tenemos aquí las publicaciones ahora por año, y vemos un poquito que ha cambiado, creo que está en la misma anterior, ¿no? Y vemos que ha ido bajando, ¿no? Con el tiempo. Estas son las patentes. Es decir, aquí teníamos, eran las familias, y teníamos distintos países por año, distintas empresas por año. Aquí también tenemos como este top 5, y las patentes ya este es otro tipo de búsqueda. Sin embargo, patentes no es lo único, como les decía, que puede ser protegido. Los diseños, y en particular en estas 5 empresas, también puedo saber, como les decía, sobre la vigilancia, los tipos de derecho. Entonces, tenemos aquí que Pepsi protege este diseño en los Estados Unidos, botellas, Tropicana, conocemos la botellita de jugo de naranja, Pepsi, una tapa, luego tenemos aquí pues la lata clásica de Pepsi, y tenemos un diseño, el diseño de esta figura que se encuentra en un producto también de Pepsi. Entonces, hay distintas formas de proteger los intangibles, de proteger lo que se desarrolla, y una vigilancia tecnológica me da esa idea. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la vigilancia tecnológica? Entre muchas cosas, que puedo identificar tecnologías rivales, que puedo, gracias a ella, utilizarla en una estrategia para alguna política de desarrollo, que puedo identificar el valor de la tecnología protegida, puedo identificar actores en el mercado, puedo ver cómo tiende la evolución tecnológica, cuáles son los ciclos de vida, cuándo maduró, y como les decía, e incluso problemas y soluciones relativos a una determinada tecnología, si hago un análisis pues en el tiempo.
Pero además estas patentes, como les decía, no solo tienen un contenido técnico, sino también hay información bibliográfica y sobre todo legal, que es relevante y que vamos a ver en las siguientes 3 slides, que es la libertad de operación. Entonces, ¿qué es una libertad de operación? Básicamente es, lo diría cualquier abogado, la debida diligencia. Lo mínimo que yo debería hacer si tengo un producto y quiero saber cómo está ese producto, si ya lo protegió a alguien, el estado de esa protección, o si de pronto me doy cuenta que lo puedo proteger yo. Pero el objetivo principal es evitar la infracción de derechos de propiedad intelectual de terceros. No solo tiene que ser un producto, también podría ser una marca, también podría ser un diseño. Entonces, esto es muy amplio. ¿Por qué se llama libertad de operación? Básicamente porque yo lo que analizo es si en el mercado, en particular en mi mercado, ya vamos a ver, hay algún derecho de propiedad intelectual de terceros que me impide salir al mercado, entonces, y que me impide operar. Entonces, básicamente, un FTO o una libertad de operación me da la tranquilidad de alguna manera. Todo tiene sus límites, de que he hecho lo debido, la debida diligencia para poder salir al mercado o para tomar las acciones, como veíamos al comienzo de la exposición, para evitar esta infracción y evitar problemas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa búsqueda de libertad de operación? Identificar patentes concedidas o en trámite o diseños o modelos de utilidad que puedan obstaculizar precisamente la explotación comercial de algo que yo he desarrollado al interior o que quiero desarrollar. Los resultados pues me permiten concluir efectivamente si, y este es un resultado y es un concepto legal con base técnica, pero es legal, si un producto o ese proceso infringirá otros derechos, en particular patentes. Entonces, ¿qué busco? La materia de búsqueda es la misma, son patentes. Pero ¿qué estoy buscando? ¿Qué analizo? Tengo que mirar y definir y analizar en detalle qué es aquello que está protegido por esas patentes que encontré. Y para eso tengo que irme a las reivindicaciones. Como les decía ahorita, ese es el alcance del derecho. Entonces tengo que saber qué se define ahí y qué está dentro y qué estaría fuera de lo que se define ahí. ¿Cuánto tiempo tengo que buscar? Pues debería irme al menos, máximo, 20 años atrás. ¿Por qué? Porque las patentes generalmente, dependiendo un poco de las fechas de entrada, duran 20 años. Ese es como el término general. Entonces, pues más allá de eso, estamos hablando de un derecho que aunque probablemente existió en el pasado, pues ya no está vigente. Límites geográficos, como creo que no lo he mencionado, pero las patentes son territoriales. Entonces, no puedo hacer esta búsqueda de Freedom to Operate en el mundo, porque si no, no me alcanza la vida. Tengo que definir en el país donde yo voy a comercializar cuáles son las patentes vigentes o en trámite que podrían afectarme. Y finalmente, como les decía, pues cuál es ese estatus. No, ya caducó. Bueno, entonces es un derecho que no me interesa. Fue negado, tampoco me interesa. ¿Cuáles son las que me interesan? Las que están concedidas y vigentes. Tengo que revisar la concesión y la vigencia son distintas, pues también me concedan la patente, pero si yo no hago lo necesario para mantenerla vigente, que generalmente es el pago de una tasa de mantenimiento, la patente caduca. Entonces tengo que mirar ese estatus. O en trámite, es decir, es un derecho que está en análisis y potencialmente, eso también se puede determinar, puede que sea concedido. Entonces necesito saber yo como empresario cómo me va a afectar ese derecho que de pronto va a ser concedido. Recientemente se otorgó el premio Nobel a esta tecnología, a un método para alterar la expresión de productos genéticos conocido como CRISPR. Y pues los que estamos en el mundo de las patentes, obviamente leímos mucho tiempo sobre esto, hubo muchos y múltiples choques entre distintas personas que estaban desarrollando, inventores, empresas que estaban desarrollando una tecnología muy similar. Pero hay sistemas y bases de datos que me permiten, si por ejemplo yo ya tengo esta patente identificada,
como Darts-ip, este sistema, esta base de datos, me permite ver cómo se ha litigado esa patente. Entonces, puedo saber que se ha litigado en Europa, en Norteamérica, y que ha tenido no solo un litigio administrativo, sino también ante un juez. Entonces, este tipo de herramientas, una vez yo identifico cuáles son las patentes que me podrían afectar, me permiten saber si ha habido más litigios sobre este tema, cómo se ha desarrollado, y es parte de lo que nosotros, si por ejemplo nuestro mercado de interés para Estados Unidos, es parte de lo que se debe revisar. Entonces, ¿qué hago si efectivamente encuentro que hay una patente concedida o en trámite que cobija la tecnología que quiero poner en el mercado? Pues si la patente que identifiqué está en trámite, tendré que analizar junto con, esto necesita generalmente apoyo técnico legal, si puedo oponerme a esa concesión. Hay distintos países en donde la oposición se hace en trámite antes de que la patente sea concedida, o hay otros países en donde requiero que la patente sea concedida para oponerme. Entonces, ahí tendremos que analizar caso a caso. Si la patente, por el contrario, fue concedida, entonces está concedida y está vigente, entonces tengo que desarrollar otras estrategias y otras opciones para poder lanzar al mercado. Por ejemplo, diseñar alrededor de lo que se concedió. Esto es generalmente un análisis que se hace entre el equipo de investigación y desarrollo, acompañado por expertos en PI, legales y técnicos, que puedan no entrar a diseñar, pero sí entrar a decirle, bueno, de pronto esta modificación cae dentro de la patente o no, está por fuera, y ayudar a que el proceso de design around tenga en consideración los derechos que pueden ser afectados. Puedo intentar invalidar la patente, entonces esto es generalmente un proceso judicial, un juez va a decir efectivamente no se debió haber concedido, y para esto también requiero el apoyo técnico legal, y pues generalmente voy a revisar cómo se tramitó, cómo están los distintos patentes en los otros países y demás. Puedo esperar a que se venza. A veces encontramos patentes ya pues en sus últimos años, entonces puedo esperar a que se venza, de pronto aguantar el lanzamiento, o finalmente pues puedo buscar licencias. ¿Cómo? Pues contactando al titular. Esas licencias pueden ser, y aquí estamos hablando de las voluntarias, la flechita quedó mal, pueden ser exclusivas, no exclusivas, podemos hacer acuerdos para no litigar o para no demandar, o incluso pueden ser cruzadas. De pronto esa empresa requiere para su desarrollo algo que yo tengo y podemos hacer unas licencias cruzadas. Y hay otro tipo de licencias que, bueno, son las obligatorias, que esto sí tiene pues todas unas características distintas, pero en últimas puedo acercarme al identificar que existe esa patente, puedo acercarme a su titular y hablar con el titular para saber cómo está la cosa. En últimas, y antes de darles las gracias, quisiera que se llevaran esta idea. Las patentes no son algo solamente que yo, como empresa, como investigación o como universidad, puedo buscar desarrollar y tener. Es importantísimo, como lo decíamos al comienzo, tener activos intangibles. Pero también puedo utilizar las patentes y utilizar las búsquedas de manera inteligente, para saber qué otros han solucionado los problemas y de pronto esos otros no tienen la protección donde yo tengo interés de proteger. Del análisis de la información de patentes, que es mucha y muy variada, les permite a las empresas tomar decisiones más inteligentes, que tengan más en cuenta el mercado y que en últimas redunde en avances, no necesariamente por el desarrollo propio, sino por utilizar de manera adecuada el sistema. Muchas gracias por su tiempo y quedo atenta a preguntas. Muchísimas gracias a ti, Mónica, por esta sesión. Ha sido de muchísimo provecho. Es importante para mí hacerte llegar los mensajes de felicitación de parte de nuestra audiencia. Tenemos algunas preguntas, si te parece, doy inicio de lectura a alguna de ellas para que irlas resolviendo de a poco. Nos dice Tamara Fukalova,
En la academia, publicar es de cierto modo obligatorio, da ventajas para el docente y la universidad. ¿Cómo se puede equilibrar el asunto de publicación y apuntar a una patente? Esa es una pregunta buenísima, nos la hacen mucho nuestros investigadores. Básicamente, lo que recomendamos nosotros es tener un apropiado acompañamiento. Generalmente las universidades tienen un grupo de investigación, de PI, que está pendiente de acompañarlos, y básicamente la forma en la que se equilibra es tratar de que la solicitud de patente se radique antes de que se publique cualquier cosa, es decir, no chocan, solamente hay que identificar cuándo hacer cuál, y generalmente lo más recomendable es primero solicitar la patente y luego se puede publicar en cualquier revista que sea de interés de los investigadores. Perfecto, continuamos con Ricardo Flores. Él dice, específicamente para el Ecuador, ¿cuál debería ser el proceso de patente para una marca comercial, logo y su eslogan publicitario? ¿Y qué organizaciones se deberían homologar a nivel de América y España? Bueno, yo lo que diría ahí un poco es, una cosa son las patentes y otra cosa son las marcas. Generalmente las oficinas de propiedad intelectual de los países, en este caso el SENADI, en el caso de Colombia la SIC, tienen oficinas, subdivisiones, unas encargadas de patentes y otras encargadas de marcas. Entonces, lo primero que habría que hacer es identificar si este diseño requiere protección en ambos, y entonces tendremos que mirar con los requisitos de cada uno, o de pronto no clasifica para diseños y entonces solamente vía marcaria. Y bueno, ya vía marcaria hay distintos, yo no soy experta en marcas, entonces no me pongo aquí como de creativa, pero pues vía marcaria hay múltiples oportunidades, tratados en los que se pueden utilizar para llevar esta marca a distintos países. Perfecto. Romer Albuja nos dice, buenos días, y dentro del contexto de una idea concretada en la generación de un servicio, me encuentro utilizando aplicaciones de software libre como material de apoyo para facilitar dichos servicios. ¿Puedo mantener mi idea concretada sin infringir algún derecho? Pues en principio el software no es protegido vía patente. El software se protege vía derecho de autor. Entonces, lo que se protege, que utiliza software, son las invenciones implementadas por computadora. Entonces, habría que analizar esta idea concretada en la entrega de un servicio, si clasifica en una invención implementada por computador, y si es así, lo primero que deberíamos hacer es una búsqueda a ver si esto que usted ha desarrollado infringe alguna patente, no el software libre, porque en últimas el software libre pues está diseñado, no es protegible vía patente, porque como le digo está exceptuado, pero de pronto sí hay patentes que utilizan algún software, patentes de invenciones implementadas por computador, que de pronto estaría infringiendo. Entonces sí sería interesante primero hacer una búsqueda de libertad de operación y revisarlo en ese sentido. Perfecto, nos consultan. Con respecto a los límites geográficos, ¿qué pasa si dentro de mi territorio no existe dicho producto, pero en el otro lado del mundo sí? ¿Igual se podría patentar? No, porque el patentamiento implica que exista novedad, y la novedad es mundial. La novedad no es territorial. Entonces, si existe un documento que ya haya divulgado ese invento, no importa, en este caso, si esté protegido o no en Ecuador, vamos a decir, si existe y fue publicado en la China, pues no podré yo patentarlo. Pero ¿qué puedo hacer yo? Producirlo de pronto en el Ecuador, porque no estoy infringiendo ningún derecho de terceros, porque eso está protegido es en la China y no en el Ecuador. Es para precisamente esa es la diferencia entre utilizar la información y protegerlo, pues cuando ya no se puede vía patente.
Perfecto, Javier Calderón nos consulta. ¿Las universidades deberían tener un departamento de vigilancia tecnológica? Y en otro contexto de las vacunas por el COVID-19, ¿tuvieron tiempo las empresas de realizar la vigilancia tecnológica? Generalmente, a veces la vigilancia tecnológica se hace al interior de las empresas, pero como les decía, esto es una de las universidades, pero esto es una actividad constante. Y pues generalmente lo que hemos visto nosotros es que se hace más en las empresas que en las universidades. Quienes hacen la vigilancia tecnológica en últimas en las universidades, pues son los mismos grupos de investigación, que están supremamente al tanto. Yo lo que invitaría a esos grupos de investigación es a que no solamente busquen papers y revistas indexadas, sino que se vayan al mundo de las patentes, que ahí hay mucha información que muchas veces no sabemos utilizar. Y en relación con el COVID, pues como ustedes saben, las vacunas que existen en este momento tienen múltiples tecnologías muy distintas, algunas de ellas tecnologías que llevan muchos años. Entonces es probable que todas estas empresas que desarrollaron las vacunas pues lleven trabajando en esto muchos años. Y es gracias a eso que han podido sacar en tan corto tiempo 6, 7 vacunas ahorita disponibles en un año. Esto es una cosa que nunca hemos visto en el mundo. Perfecto, Mónica, y en honor al tiempo hago nuestra última pregunta. Nos dice Luis Patiño, buenos días. En el caso de un software educativo desarrollado por universidades de Ecuador y Colombia, ¿cómo sería el proceso de patentes? Pues lo primero que habría que identificar es que si es un software, no sería protegible, su forma de protección no sería vía patente, sería derecho de autor. Entonces lo primero que tendríamos que analizar es precisamente si es solamente el software, si hay una invención detrás de ese software y el software es un elemento, y ahí identificar cómo sería el proceso de protección. Perfecto, Mónica, te agradezco infinitamente. Ha sido una sesión de muchísimo provecho. Nuevamente, hacerte llegar las felicitaciones por parte de nuestra audiencia y solicitarte que dentro del chat nos dejes tu contacto para que las personas que aún tengan dudas o consultas las puedan realizar internamente. Sin más, entonces, te agradezco. Estás en mute, Ana. Muchas gracias a todos y que sigan teniendo un resto de evento exitoso. Mil disculpas, muchas gracias, Mónica. Únicamente agradecerte por tu tiempo, la información impartida y te pedimos obviamente que nos dejes tu contacto en el chat para que las personas que tengan alguna duda o consulta adicional las puedan realizar por ese medio. A continuación, entonces.